Buenas tardes, hoy nos hemos trasladado hasta el Teatro Municipal de San Bartolomé. Hemos abandonado nuestros estudios por una causa, y es que precisamente hoy nos acompaña en la entrevista del día un Premio Nacional de Teatro. José Pedro Carrión, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Ursula. Estamos en un teatro vacío, pero un teatro supongo que siempre impone mucho. Sí, porque vaciar un teatro es prácticamente imposible, está lleno de energía de la gente. Y como se trata de la realidad y la ficción, pues a mí me gusta mucho pensar que el teatro siempre está lleno. Siempre hay un público imaginario que asiste porque le gusta mucho el teatro. Y luego hay un público real que tiene dificultades porque el teatro ha pasado de ser algo esencial en la vida de la gente a ser una cosa muy manejada, muy domesticada. Es lo que sería un producto cultural más entrando en el mercado a puñetazos porque hay tanta competitividad con el ocio de la gente. Pero yo creo que la obra que hemos hecho recoge ese sentimiento de la gran herencia que es el teatro, su función social, el valor que tiene en la educación y la lástima enorme de que los niños en la guardería, los jóvenes en la universidad, la gente en general en esos pueblos donde hay un teatro como aquí, no tenga una práctica del teatro que hace tanto beneficio a la gente, a las personas, como individuos y como sociedad. Dicen muchos actores que el teatro siempre ha estado, está y estará en crisis. Es crisis. El teatro tiene una formulación muy sencilla, es el conflicto, es la pelea entre contrarios, y eso es lo esencial. Entonces, mientras haya en cada uno de nosotros una necesidad de dejar de ser algo, y el sueño, la ilusión de algo mejor para nuestra vida, como individuos y como sociedad, el teatro tendrá sentido. Y el teatro es eso, es la historia de los hombres, es una maravillosa radiografía de quiénes somos. Si un día desapareciera el planeta y quedara solo un material sobre la vida de los hombres y eso fueran las obras de teatro, cualquiera conocería perfectamente quiénes eran los humanos. Para usted supongo que el teatro es el mejor invento del mundo, no solamente por su funcionalidad, sino también por su utilidad y por ese aspecto a veces contradictorio, ¿no?, que pueda tener el teatro. Estamos hablando de que le puede llenar mucho a usted profesionalmente, pero a la vez le puede dar muchos quebraderos de cabeza. Sí, pero de eso se trata, de meterse en problemas, porque si las cosas están bien y todo el mundo consideramos que está bien, vamos a aguantar y soportar una realidad que no nos gusta, pero si nos cuestionamos esa realidad, inmediatamente vamos a querer cambiarla. Un ser humano mira un cuadro y quiere tocarlo, quiere hacer algo con eso, quiere poner nombre a las cosas, quiere intervenir en la realidad, no quiere soportarla, necesita, como en la naturaleza, el mejor alimento, y el alimento espiritual también es necesario. Entonces yo creo que el teatro es mi pasión, pero no se puede separar de la vida. Van unidos realidad y ficción, teatro y vida, y esta es una obra de teatro sobre la vida del teatro y sobre el teatro de la vida. Entonces las cosas que nos están pasando a los actores son el reflejo de lo que está pasando a cualquiera que esté sentado en el patio de butacas, que para nosotros es el elemento sustancial fundamental. Quien realmente construye la función es el público. Él, con sus ojos y sus oídos, está reconociendo o no la historia que le están contando como suya, y eso me parece que es lo político del teatro, su función social, el sentido que hemos heredado. Como dice Shakespeare, y lo citamos en la obra, ser espejo de la naturaleza, mostrar a la estupidez su verdadero rostro, y a cada época y a cada cuerpo social sus señales de reconocimiento. Es la conciencia, la capacidad de darse cuenta de cómo están las cosas. En un momento de crisis como esta, el teatro está en crisis también. Son dos generaciones las que están en juego en el escenario. Gente como tú, muy joven, que quiere abrirse un camino en la información, y gente, imagínate, como un jefe tuyo que está instalado, que ya lo ha conseguido todo y de alguna manera no necesita ningún cambio. Esa fricción, esa pelea, que es extrapolable a cualquier oficio, a cualquier profesión, a cualquier situación real de una familia, en donde siempre habrá unos yayos, unos abuelos que han tenido una experiencia mejor o peor, y una gente joven que viene con un punto de vista diferente. Esa pelea, esa lucha que puede haber en una casa, en una familia, también está en la familia del teatro, porque han habido una serie de años que hemos tenido de una burbuja, de todo va bien, se han construido teatros, se han hecho
edificios, pero se ha desatendido la educación, de modo que yo creo que si los teatros desaparecen de los municipios, la gente no lo va a echar de menos, y eso me parece un crimen contra la humanidad. Bueno, casi una historia de contrapuntos, ¿no?, por lo que usted acaba de explicar, y también que se refleja perfectamente en el título de esta obra de teatro que aparece en cartel y que ha estado representada en la isla de Lanzarote. Júbilo terminal, es una contradicción. Pues sí, porque una cosa bella es una alegría para siempre, pero estamos viendo como Chekhov tenía razón, era un gran iluso cuando él se quejaba de que cada vez había menos bosques. Esto pasaba hace 100 años que esas palabras fueron escritas por un autor que ahora queremos recordar como palabras de grandes poetas dramáticos de la humanidad que están retratando lo que está pasando, y él decía que nos estábamos cargando los bosques, y entonces en 100 años todavía quedan menos bosques y ha crecido de una manera alarmante la estupidez. Entonces, frente a esa estupidez hay una alegría que es la ilusión, el entusiasmo de cambiar para mejor. Y esa es la función del teatro, según nuestro punto de vista, y en cada uno de nosotros hay una semilla de luz que pueda iluminar. Es esa conciencia cuando uno nota que algo está podrido, que algo duele en la memoria porque es una gran mentira. Uno necesita abrir la boca y decirlo todo y comunicarse y relacionarse con los demás, porque qué duda cabe que la soledad nos mata, los grandes egoístas se quedan solos, y de lo que se trata en el teatro y en la sociedad es que todos y cada uno somos responsables por nuestra conciencia y podemos, en la cantidad enorme de problemas que tenemos, hacer una especie de balance de dónde está lo prioritario y dónde está lo secundario y dónde está lo irrelevante, y desde ahí pensar que habrá una gente que encuentre un camino para ser más felices que nosotros. Antes decía usted que ha habido una época de burbuja o una época de vacas gordas en las que se ha desarrollado mucha infraestructura vinculada a la cultura, por ejemplo, muchas infraestructuras teatrales, y ahora mismo esos escenarios hace falta llenarlos con contenido y sobre todo con público. Sí. ¿Qué es lo que más cuesta, el contenido o el público? Yo creo que todo está unido. No lo podemos separar, y deberíamos hablar entonces, para entendernos, de lo esencial, y lo esencial es las personas, la humanidad, la poesía, la capacidad del ser humano de tener un espíritu divino, y de eso tiene mucho que ver con el teatro. Se les dice los divos, literalmente, pero el público, la persona que está en la sala, construye con nosotros. Entonces, yo creo que de lo que se trata en el momento es de acercar esa relación, de quitar esas paredes que impiden que la gente sienta cuando va al teatro que están hablando de sus cosas. Eso para nosotros ha sido prioritario. Entonces, creemos realmente que lo que sucede en el teatro le interesa a la gente, esa magia, ese misterio, él lo quiere conocer, el público lo quiere conocer. Y nosotros enseñamos parte del truco, porque en realidad la obra se terminó, y para nosotros se terminó el 11 de septiembre de 2001. Ahí hubo una fractura y se acabó un teatro para la gente, y se acabó una gran mentira que poco a poco va siendo revelada y empieza a haber un movimiento. Se puede llamar 15M o se puede llamar como se llame, pero responde a una necesidad de la gente de mirar las cosas y ver qué parte de esas cosas se pueden mejorar. Entonces, ese teatro para la gente, para nosotros, ha sido manipulado, manejado por los políticos, a quienes nosotros hemos consentido. Por tanto, responsables somos nosotros, los actores, que hemos consentido que se nos pasara la historia, y de aquel teatro que se hacía independiente en contra de un individuo que nos molestaba, ha pasado a ser un teatro muy domesticado, muy manipulado. Y todos los intermediarios que están entre nosotros, los actores, y el público, que hacen que una butaca sea tan cara. Por un lado es caro, por otro lado es aburrido, por otro lado no está en la educación. Todo eso hay que cambiarlo. ¿Estamos a merced entonces del taquillazo? Nosotros consideramos que lo mejor, mi ideal, sería que nuestra pequeña familia, somos 2 matrimonios. Por cierto, nosotros tenemos la gran ilusión de habernos casado en este teatro hace 3 años, Val y yo nos casamos aquí con un maravilloso juez de paz que está en la puerta y que ha venido a saludarnos. Entonces somos 2 matrimonios, queremos volver al pasado, recuperar del pasado aquellas compañías itinerantes, los cómicos de la legua, que con su furgoneta visitan esos ayuntamientos, solicitan del ayuntamiento el uso del teatro,
y tenemos la ilusión de que vamos a conseguir ese sueño de ir recorriendo los teatros de nuestro país, como por ejemplo este y otros que están en Lanzarote, a donde nos gustaría volver, con esta especie de entusiasmo, júbilo, que hace que las cosas que no nos gustan mueran, se acaben, y esa es la segunda parte, lo terminal. Pero la vida y la muerte están unidas, entonces en el título estamos hablando de muerte a un tipo de cosas y vida a otro tipo de cosas. Y por favor, mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha ilusión, porque si no viene la depresión y de ahí no hay quien salga. Entonces toda esta mentira que se nos ha contado de que funcionábamos muy bien es muy teatral. Y hay mucha utilización de los términos del teatro, ¿no?, utilizados en la política, porque el teatro es política, pero lo que le falta al teatro es recuperar, y vamos a tener que trabajar muy duro, ese estado esencial en la vida de la gente, porque es mucho mejor para un niño, en vez de estar metido en su ordenador o en su móvil, relacionarse con el vecino, y si ya tiene un texto en el que aparece cosas de su propia vida personal, va a conocerse a través del teatro. Es fascinante ver cómo un ser humano con 15, 16, 20 años quiere ser actor y sale al escenario y empieza a saber cuáles han sido sus prejuicios, cuáles han sido sus problemas que están en el cuerpo, en la voz. Se implican tantas cosas de los valores humanos y de las capacidades del ser humano, como puede ser la imaginación, la capacidad de conocer las palabras, el lenguaje, relacionarse, implicar tu timidez, implicar tu sentido del humor. Hay tantas cosas valiosas que si la gente fuera consciente, querría para sus hijos y rompería ese prejuicio de que el teatro es un nido de putas y maricones. Eso es una cosa que daña mucho al teatro y que nosotros tenemos muy en cuenta para que la gente, cuando viene a vernos, salga del teatro con ganas de volver a ver la obra, con ganas de volver al teatro, y eso para nosotros es cumplir la función social para lo que hemos sido llamados, porque el teatro es mucho más grande que nosotros, mucho más grande. Función social, que es esa función un poco didáctica, que sirve en las artes también de revulsivo, ¿no?, sobre todo en el momento social en el que nos encontramos. Pero antes de concluir esta entrevista me gustaría preguntarle por el sentido que le da usted a los premios. Usted es Premio Nacional de Teatro. ¿Le ha servido para algo o estamos hablando de premios huecos también, como puede ser un poco la tendencia de muchas obras teatrales que parecen huecas porque no tienen a lo mejor ese mensaje oportunista? Sí. Bueno, tiene, como tantas cosas, tiene varias caras. En la vida las cosas tienen varias caras y depende de la cara que mires. Si hablamos de lo teatral de un premio, tiene su parte estupenda porque es un reconocimiento, y qué duda cabe que cuando sales al escenario lo que quieres es una respuesta positiva del público. No buscas un pateo, buscas un aplauso, buscas también que esa obra que a ti te ha interesado tanto le interese a la gente. Por tanto, un premio lo que hace es reconocer, pero tiene un peligro, porque un premio puede ser también que te instale en un laurel, y vivir del laurel es estar muerto, porque la función del teatro de la que hemos hablado se manifiesta en el momento de la representación, esa cosa religiosa que dice Benavente en sus intereses, que nada aprende tanto de unas almas en otras como la simpatía de la risa, que es el teatro convoca a la gente en la plaza pública, la reúne. Entonces, en esa reunión con la gente, en ese momento de la representación, es cuando nosotros estamos poniendo en marcha lo que es la capacidad del teatro de ser un medio de comunicación, un medio de relación y un medio de aprendizaje y de todo lo que queramos decir, ¿no? Pero es esa mezcla de la realidad y la ficción, el invento que nos han dejado los mayores, con el que podemos hacer maravillas, porque realmente la gente vive su propia tragedia personal, su propio drama, y son palabras, o tiene un gran humor y se toma las cosas con humor, y son palabras que pertenecen a la historia de la gente, y lo que hace el teatro no es nada más que resolver ese enigma del misterio de qué es lo que nos pasa, qué es verdad, qué es mentira, que mi sueño se puede realizar. Y creemos que sí, que la vida es un proceso para hacer los sueños realidad, y el teatro básicamente ayuda a eso. Bueno, pues José Carrión, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Osoa.
Vamos a hablar a continuación con Valeri Tellechea. Ella acompaña a José Carrión en el escenario en esa obra Júbilo Terminal. Buenas tardes, Valeri. Buenas tardes. ¿Cuál es el papel que representas? Porque esto de decir una joven apasionada que quiere comerse el mundo y de repente a través del teatro cree que va a tener la vía para conseguir cumplir con su sueño, ¿es una síntesis justa o hay algo más que añadir? No, no es una síntesis justa. Yo creo que hay muchas cosas que añadir, ¿no? En este caso hablamos de una actriz, pero puedes cambiar la palabra actriz por cualquier profesión o sueño vital. Yo creo que estamos en un momento donde la situación es muy difícil para todos, pero creo que en especial para la gente joven, para cualquier persona que quiera cumplir un sueño con su vida, un abogado, un profesor, un mecánico incluso, me da igual el sueño, pero la gente joven ahora mismo creo que estamos un poco perdidos, no encontramos muy bien por dónde entrar. Entonces creo que es mucho más amplio. Sí, es una joven mujer apasionada, sí, pero como muchos otros. Y no solo porque el teatro pueda ser algo especial, yo creo que cualquier sueño que tenga cualquier persona es tan especial como el sueño que pueda tener una actriz de estar en el escenario. Y está muy difícil de cumplir. Antes, yo me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar arte dramático, la gente me decía que estaba loca, que no había salidas, que era una profesión sin salidas. Ahora mismo, cualquier profesión creo que está un poquito... en esa situación. Apretada. Júbilo Terminal tiene un mensaje, tiene una moraleja y sobre todo también cómo se gesta bueno, pues un contenido que está también muy vinculado a ese mensaje social de que por una parte hay que reaccionar y por otra tenemos una serie de valores ya bastante instaurados que tendríamos como que volver a reaprender, ¿no? Sí, esto se gesta porque, bueno, José Pedro y yo, que además de compañeros de trabajo somos pareja, llevamos mucho tiempo hablando de lo que nos pasa como personas, como individuos, como personas en la sociedad, en nuestra profesión y lo que vemos, ¿no? Y la llamada surge a finales de mayo de un director de Portugal, con el que ya habíamos trabajado en Mérida, y entonces de repente fue un vómito en el que nosotros pusimos gran parte de nuestra historia, porque es muy personal la historia que contamos, y nuestros pensamientos sobre la vida y el teatro también. O sea, es parte de nosotros, este júbilo terminal, vamos a decir. Entonces, crítica social, sí, la tiene, moraleja, sí, puede ser, pero en realidad yo como lo tomo es más como una expresión de lo que me está pasando en el momento, de lo que veo, de la dificultad que tengo para relacionarme con las personas, de lo rápido que va el mundo, que a mí me da la sensación de que me estoy quedando no sé dónde. Parezco esos muñequitos que dan así con las piernas y no avanzan. Entonces, claro, probablemente tendrá un mensaje, pero yo por lo menos no tengo esa intención. Es más la intención de compartir con otros lo que me pasa, porque creo que lo que me pasa a mí no me pasa a mí sola. Yo soy de esa opinión. Antes, hablando con José, nos comentaba que el teatro en parte es también tocar el alma, saber de cierta manera hablar de sentimientos y de emociones. ¿Se está perdiendo esa capacidad de ser sensible y a lo mejor por eso el público le cuesta tanto conectar con algo que ha sido hasta ahora, como puede ser el teatro, una manera de expresar lo que uno lleva dentro? Yo creo que sí. Quizá parezco un poco pesimista, ¿no? Pero alguien me dijo una vez que un pesimista no era más que un optimista bien informado. Pero sí, yo creo que falta poesía y falta amor. A veces cuando le dices a un amigo te quiero, se pone colorado. Que es bonito ver esa reacción, pero creo que sí, que falta un poco de abrir el alma. Creo que estamos demasiado centrados en la apariencia, en querer gustar al otro, en
Y en cosas también hay como muchos objetivos ahora mismo, como que para mí están muy lejos de la persona. Es la prisa de la que te hablaba antes. El mundo va a tanta prisa que yo creo que no nos paramos, no apreciamos el momento de estar un rato, a lo mejor en silencio, a lo mejor charlando de nuestras cosas. Y yo creo que sí, a mí por lo menos me falta un poco de poesía en la vida. ¿Y la medicina es el teatro? Para mí sí, para mí sí. También creo que para la gente que viene es un momento especial. Yo defiendo el cine, defiendo la música, la pintura, hay un montón de abanico en el arte, pero sí es cierto que el teatro es en directo y estamos aquí. Y mi respiración es la tuya, estamos compartiendo el aire. Es un momento, yo todavía, cuando estoy como espectadora, cuando estoy arriba es otra sensación, pero cuando estoy como espectadora todavía digo, Dios mío, que lo están haciendo ahora, conmigo aquí. Y me sorprende, tengo una sensación cuando voy al teatro que no tengo en otro lado. Para los niños, ¿por qué sería positivo, por ejemplo, el teatro? Estamos en una época en la que parece que se convierten en más individualistas si cabe, más egoístas si cabe, les cuesta sociabilizarse. ¿Cómo puede ayudar el teatro? Y también te quiero preguntar un poco sobre el futuro del teatro. ¿Tiene futuro o no? Te respondo la última primero y después la otra. Yo creo que sí. Yo creo que mientras haya personas que se emocionan, que reflexionan, que escuchan, que les guste compartir, yo creo que tiene que haber teatro. Ya te decía antes que es algo muy especial porque se hace juntos. Ahí estamos todos en la misma sala y estás viviendo si tienes suerte, estás haciendo una obra de arte en directo. No todos los días pasa porque es muy difícil. Entonces yo creo que sí, que tiene futuro. No sé qué tipo de futuro, porque ahora mismo está todo un poco en el aire. Hay muchísimo teatro y hay muchísima gente que va al teatro. Pero es un momento difícil, porque yo creo que se está complaciendo demasiado. Creo que se está, no sé si esa palabra existe, complaciendo, se está dando demasiado fácil al público. Cosas que se sabe que van a tener buena respuesta. Se está economizando. Sí, que se está haciendo comercial. Sí, sí. Pero sí creo que tiene futuro y que como tantos años llevamos con el teatro en crisis, que esto pues tendrá en algún momento una coctelera y saldrá por otro lado. Yo creo que sí, soy optimista en ese sentido. Y la pregunta anterior, para los niños, yo te voy a contar lo que me ha pasado a mí. Y yo creo que para un niño es lo mismo. Yo creo que tengo todavía una niña dentro de mí. A mí con el teatro lo que me pasa es que me ha desarrollado como persona. Yo siento que soy capaz de comprender mucho mejor al otro. Aprendes a tener la capacidad de ponerte en el lugar de otro. Y eso para la vida es maravilloso porque tienes otra visión. No estás tan cerrado a tu opinión, a tu criterio, no. Abre mucho el lenguaje que hay en el teatro, leer teatro. Se desarrolla tu capacidad lingüística, las historias, la imaginación, cuando lees, cuando estás viendo teatro o cuando lo haces, son muchísimas cosas que si hablamos con Punset, seguro que nos las explica. Adoro a Punset y me encantaría que se metiera a investigar lo que le pasa a un actor cuando interpreta un papel, la verdad. Pero creo que para un niño desarrolla su capacidad como persona. Nos hace generosos. Creo. Siempre quedará ahí el suspense y la duda. No tengo la verdad absoluta. No, bueno, pues Valeria Telletxea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted mucha suerte o mucha mierda. Sí, espero que las dos.